Amigos de Últimas Noticias de hoy, solo quedan 24 horas antes de que se pague el pago directo final de enero por un valor máximo de hasta $4.555. Los solicitantes del Seguro Social recibirán el día de mañana lo que es la última ronda de cheques mensuales de enero, los cuales van desde un pago promedio de $1.827 hasta un pago máximo de $4.555. Hablaremos muchos temas: cuántos que puede conseguir, los pagos y edad de jubilación, y cómo no, también hablaremos de seguridad social e impuestos, ya que para esta noticia tenemos algo fundamental, y es que hoy inicia lo que sería la temporada de impuestos, y le traeremos algo especial: el cambio fácil que no le toma más que 30 segundos, podría acelerar su reembolso de impuestos netamente y muy rápido, ya que el IRS comienza a aceptar las devoluciones el día de hoy. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que será muy útil para ustedes. Los cheques que recibieron en este mes de enero ya comienzan a recibir el nuevo impulso, muy significativo, por el ajuste de costo de vida, el COLA, que es del 8.7% en este año 2023. Este fue el aumento COLA más considerable en 40 años, aumentando los cheques en promedio de $140, haciendo que el nuevo pago sea con promedio 1.827. El beneficio máximo también subió y son los $4.555, y hablaremos quiénes pueden conseguirlo. Los beneficios del Seguro Social se entregan los 3 miércoles de cada mes, o bueno, también conocido como los últimos 3 miércoles. Este miércoles recibe su cheque Seguro Social, y esto va a depender de su cumpleaños. Si usted nació entre el 1 y el 10, el pago estaría llegando el segundo miércoles que ya pasó. Luego de eso, los que cumplen entre 11 y 20 recibieron su cheque el tercer miércoles del mes. Y finalmente, si su cumpleaños es entre el 21 y el 31, estaría recibiendo este último cheque que se estaría depositando este cuarto miércoles del mes, o sea, el día de mañana. ¿Cuánto es que puede conseguir? Los pagos del Seguro Social varían de persona en persona. Se estima que las parejas que reclaman beneficios juntos obtienen $238 más en este año, lo cual eleva su nuevo beneficio a $2.972. Esperar hasta la plena edad de jubilación es lo que le permitiría ganar un promedio de $3.627 al mes, en comparación a aquellos que llegaron a jubilarse a los 62 años, solo estarían recibiendo $2.572. Y luego están las personas que llegaron a esperar hasta los 70 años para comenzar a reclamar un beneficio máximo, el cual son los $4.555. Los pagos de edad y jubilación van de la mano. El beneficio exacto que usted obtendrá depende directamente de la edad en la cual usted se llegó a jubilar. Esperar hasta su plena edad de jubilación, pues le daría a usted derecho a todos los beneficios, pero a esa edad vería también según su año de nacimiento. Si usted no tiene en cuenta su plena edad de jubilación y demora su presentación a la hora de reclamar sus beneficios hasta que se tenga los 70 años, la cantidad de su beneficio también va a aumentar. Le mostraremos un desglose de lo que es las plenas edades de jubilación. Para empezar, tenemos desde el año de nacimiento, 1943 a 1954. Si usted nació en ese rango de edad, entonces su plena edad de jubilación son los 66 años. Desde ahí comienza el desglose. Tenemos el año 1955. Aquellas personas nacidas estarían teniendo su plena edad de jubilación de 66 años y 2 meses. Luego tenemos 1956, que lo convierte a 66 años y 4 meses. 1957, 66 años y 6 meses. 1958, 66 años y 8 meses. 1959, 66 años y 10 meses. Y luego queda la ronda de 1960 y posteriores, los cuales tendrían su edad en 67 años como plena edad de jubilación. Reclamar antes de tiempo prácticamente significa reducir su beneficio en algunos casos. Por ejemplo, alguien nacido en 1960 y que reclamó sus beneficios a los 62 años, prácticamente estaría perdiendo hasta $700 de su beneficio total real.
Seguridad Social e impuestos nos traen muchas noticias. Ninguna buena acción queda sin castigos, obviamente, y ese es el caso de los pagos aumentados. Desafortunadamente, más dinero significa que muchos destinatarios pagarán impuestos más altos que antes. Los beneficios del Seguro Social pueden ser impuestos para aquellos que tienen otros ingresos complementarios, otras inversiones. Personas que todavía están trabajando reciben ingresos a través de dividendo de inversiones. Aquellos que ganen más de $25,000 al año se les podría grabar hasta el 50% de sus beneficios. Tienen que tener cuidado. Esa cantidad sube al 85% para aquellos que ganan más de $34,000 al año. Las parejas casadas, que también ganan más de $32,000 al año, pueden esperar que el 50% de sus beneficios sean grabados. Eso aumenta prácticamente al 85% para las parejas que ganan más de $44,000 al año. La temporada de impuestos ya está aquí y existe la posibilidad de que millones de personas enfrenten declaraciones retrasadas, incluso si su presentación fue antes de tiempo. Es por ello que le traemos el cambio más fácil, que solo le tomaría 30 segundos y acelerará su reembolso de impuestos completamente. El IRS comienza a aceptar devoluciones el día de hoy. Hoy es el primer día oficial en el cual el Servicio de Impuestos Internos comenzará a aceptar sus declaraciones de impuestos del año 2022. Además, los contribuyentes que buscan calificar sus declaraciones más rápido deben hacer un simple cambio, y es configurar el depósito directo. Al igual que los cheques de estímulo del gobierno, quienes configuran el depósito directo generalmente siempre reciben los pagos más rápido, incluidas sus declaraciones de impuesto. Todo lo convierte. Esto significa que es probable que sus reembolsos de impuestos lleguen a las cuentas bancarias en un promedio exacto de 21 días. Además, es menos probable que los reembolsos no se cobren, se pierdan y sean robados o destruidos. Los contribuyentes incluso podrían ahorrar dinero al cambiar esto, ya que cuesta más de $1 por cada cheque de reembolso en papel emitido, pero solo una moneda de 10 centavos por cada depósito directo realizado. Incluso si no tiene cuentas de cheques, también existen otras opciones disponibles para lo que es el depósito directo. Muy bien, hablaremos sobre esto, la configuración de depósito directo. La configuración de esto se puede hacer cuando presente su declaración, ya que se le dará una nueva opción de agregar una cuenta bancaria para poder recibir su reembolso directamente. Simplemente selecciona la opción como su método de reembolso a través de su software de impuestos, o también puede consultarlo con su preparador de impuestos y que proporcione su número de cuenta y su número de ruta. Los contribuyentes pueden incluso tener su dinero depositado hasta en 3 cuentas diferentes, si es que dividen sus reembolsos de impuestos. Para poder obtener su declaración aún más rápido, también debe intentar presentarla electrónicamente en lugar de imprimir y enviar por correo sus declaraciones de impuestos en papel. Para aquellos que no tienen una cuenta bancaria, también el IRS sugiere visitar el sitio web de la FDIC. También puede usar la herramienta de localización de cooperativas de crédito por parte de la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito para poder obtener información sobre bancos o cooperativas que lo puedan ayudar a abrir una cuenta en línea y así poder elegir una cuenta adecuada para usted. También está el tema de los veteranos, que pueden visitar el programa bancario de beneficios para veteranos y así acceder a los servicios financieros en los bancos participantes. ¿Cómo es que usted puede evitar retrasos? La mejor manera en la cual los contribuyentes pueden evitar su demora es tener toda la información necesaria antes de presentar una declaración de impuestos. Esto asegura que se presente una declaración de impuestos completa y precisa, así evitando cualquier procesamiento extenso y demoras en el reembolso. La presentación correcta también logra garantizar lo que sería la necesidad de presentar una declaración de impuestos enmendada. Además, revise detenidamente sus documentos para así asegurarse de que no le falta ningún crédito fiscal importante para el cual usted pueda ser elegible. Esto incluye crédito como el crédito tributario por ingreso del trabajo o también el famoso crédito tributario por hijos. Todos los formularios W2, el formulario para poder presentar sus impuestos federales y estatales, deben entregarse a más tardar el 31 de enero. Y por último tenemos las fechas claves de presentación. Esto es muy importante. Para la temporada de presentación de impuestos en este año, los contribuyentes deben recordar sí o sí las siguientes fechas.
Las fechas ya pasadas, que fueron el 13 de enero, que se abrió el Free File del IRS, luego tenemos el 17 de enero, que es la fecha de vencimiento para el pago de impuestos estimados del cuarto trimestre del año fiscal 2022. Luego tenemos esta fecha, 23 de enero, que es el IRS comienza la temporada de impuestos de este 2023 y luego comienza a aceptar y procesar sus declaraciones de impuestos individuales. Luego tenemos el 27 de enero, que es el día de la concientización sobre el crédito tributario por ingreso del trabajo, con el fin de poder crear conciencia sobre los valiosos créditos tributarios disponibles para muchas personas, incluida la opción de usar los ingresos del año anterior para calificar. Luego tenemos el 18 de abril, que es la fecha de vencimiento nacional para poder presentar una declaración de impuestos del año 2022 o también solicitar una prórroga y pagar el impuesto adeudado debido al feriado del Día de Emancipación de Washington. Y la última fecha importante, que es el 16 de octubre, que es la fecha completa de vencimiento para presentar a aquellos que solicitaron su prórroga en sus declaraciones de impuestos del 2022.